El aire de octubre era una caricia helada en el rostro de Elara. El atardecer sangraba sobre las copas de los árboles, tiñendo de un naranja fúnebre las nubes que se arremolinaban sobre la mansión Blackwood. La casa era una silueta contra el cielo moribundo, una bestia de madera y piedra dormida en la colina, con las ventanas como cuencas vacías. «No es increíble», exclamó Leo, con el entusiasmo imprudente que Elara a la vez amaba y temía. Su brazo la rodeaba, un ancla en la creciente marea de aprensión que subía por su garganta. A su lado, el resto del grupo observaba la mole arquitectónica con una mezcla de asombro y nerviosismo. Gabriel, con su complexión de atleta, hinchó el pecho. Parece que se va a caer a pedazos. A su lado, Sofía, siempre la voz de la razón, ajustaba sus gafas. Es la perspectiva. La madera se ha hinchado con la humedad, pero la estructura de piedra es sólida. Isabel, la artista del grupo, ya estaba sacando su cuaderno, sus ojos fijos en las gárgolas erosionadas que parecían retorcerse de dolor bajo el alero. Mateo, en cambio, no apartaba la vista del bosque que los rodeaba, como si esperara que las sombras se alargaran y los devoraran. Y luego estaban Cassandra y Julián. Cassandra, con su chal y sus pulseras de plata, ya estaba en su elemento. La energía aquí es densa. Antigua. Julián, una adición de último minuto por parte de Cassandra, permanecía en silencio. Era un hombre de una quietud perturbadora, con ojos que parecían contener el polvo de bibliotecas olvidadas. Había accedido a ser su guía, afirmando conocer la historia de la mansión. La puerta principal, una monstruosidad de roble y hierro, se abrió con un gemido que resonó en el valle. Julián la empujó sin esfuerzo aparente. El interior era un mausoleo de polvo y tiempo. Muebles cubiertos con sábanas blancas como sudarios, telarañas que colgaban del techo como candelabros espectrales. El olor era a madera húmeda, a decadencia y a algo más, algo vagamente metálico y dulce, como la sangre seca. Fue Cassandra quien encontró la baraja de tarot. Estaba en una pequeña mesa de caoba en el centro de la gran sala, como si los estuviera esperando. Las cartas no eran de papel, parecían talladas en finas láminas de hueso amarillento, con ilustraciones de una belleza grotesca y arcaica. «Son magníficas», susurró Cassandra, sus dedos rozando la carta superior. El loco, un bufón que caminaba hacia un precipicio, con una mariposa negra en lugar del tradicional perro blanco. Debemos hacer una lectura. Aquí y ahora. Para conectar con los espíritus del lugar. Julián sonrió por primera vez, una fisura delgada en su rostro impasible. Una excelente idea, Cassandra. El velo entre los mundos es fino en esta casa. Elara sintió un escalofrío. No creo que sea una buena idea, dijo, su voz apenas un susurro. Leo le apretó el hombro. Vamos, Elara, será divertido. Cassandra, sintiéndose desafiada, barajó las cartas con una floritura dramática. El sonido de los huesos rozándose era como el castañeteo de dientes en la oscuridad. Yo empezaré, anunció, y sacó una carta para sí misma. La torre. Una torre alcanzada por un rayo, con figuras cayendo al vacío. Pero en esta versión, la torre era de carne, y las figuras no caían, eran arrancadas de su estructura. Cassandra palideció. Bueno, eso significa un cambio abrupto, una revelación. Trató de reír, pero el sonido se ahogó en su garganta. La noche cayó como un sudario. Se instalaron en la gran sala, con sacos de dormir y linternas que proyectaban sombras danzantes en las paredes. La primera en sentirlo fue Isabel. Se despertó con un sollozo, afirmando que las paredes respiraban, que el papel tapiz con sus patrones florales se movía, formando rostros que la observaban. Gabriel intentó calmarla, pero incluso él tuvo que admitir que el aire se había vuelto opresivo, pesado. Fue entonces cuando empezaron los susurros. No venían de ningún lugar en particular, sino de todas partes a la vez, como si el propio aire se hubiera vuelto consciente y les hablara en un lenguaje de sílabas sibilantes y promesas olvidadas. Elara se tapó los oídos, pero los susurros estaban dentro de su cabeza. Veía imágenes, destellos de un pasado que no era el suyo. Un hombre con el rostro de Julián, pero con ropas de otro siglo,
realizando un ritual frente a la misma baraja de tarot. Una mujer gritando, su cuerpo contorsionándose en ángulos imposibles. De repente, un grito desgarrador rompió la noche. Provenía del piso de arriba. Gabriel y Leo fueron los primeros en reaccionar, subiendo las escaleras de dos en dos. Mateo lo siguió, con una pesada llave inglesa en la mano. Encontraron a Isabel en uno de los dormitorios. Estaba de pie frente a un espejo de cuerpo entero, con el rostro cubierto de lágrimas y una sonrisa estática. Su piel, antes pálida, estaba ahora cubierta de lo que parecían ser delicados brotes verdes. Pequeñas hojas y zarcillos emergían de sus poros, y sus dedos se alargaban, retorciéndose como ramas jóvenes. «Me está llamando», susurró, su voz con un eco vegetal. «La casa me quiere. Quiere que florezca». Se giró hacia ellos, y sus ojos eran dos pozos oscuros y vacíos, de los que brotaban diminutas flores púrpuras. El horror corporal de la escena los paralizó. Mientras intentaban procesar la imposible transformación de Isabel, un ruido sordo vino de la planta baja. Bajaron corriendo y encontraron a Sofía en el suelo, temblando incontrolablemente. Su carta, la estrella, estaba junto a ella. «No tiene sentido», balbuceaba, con los ojos desorbitados. Las estrellas están equivocadas. Señaló la ventana. Afuera, en el cielo nocturno, las constelaciones habían cambiado. Eran geometrías imposibles, ángulos agudos y espirales que inducían al vértigo. El cosmos familiar había sido reemplazado por un mapa estelar alienígena y malévolo. El terror cósmico se apoderó de ellos, la comprensión de que no solo la casa estaba mal, sino que el universo entero se había vuelto hostil. En medio del caos, Cassandra comenzó a gritar. «Es la torre. Se está cayendo». No hablaba de la casa. Se agarraba la cabeza, con los ojos inyectados en sangre. «Están en mi cabeza. Están derribando los muros». Cayó de rodillas, convulsionando, mientras hilos de sangre brotaban de sus oídos y nariz. Su mente, su santuario, estaba siendo demolida desde dentro. Julián observaba la escena con una calma aterradora. Las cartas solo revelan lo que ya está allí. Abren las puertas que siempre han estado cerradas. «¿Qué has hecho?», gritó Leo, avanzando hacia él. «Yo no he hecho nada, loco», respondió Julián, su voz suave como la seda. «Tú nos trajiste aquí. Tú nos llevaste al borde del precipicio». Fue entonces cuando la casa cobró vida. Las paredes gimieron, y un líquido espeso y oscuro, como la bilis, comenzó a supurar de la madera. Los muebles cubiertos de sábanas se retorcieron, adquiriendo formas humanoides que se arrastraban por el suelo. El horror sobrenatural era ahora innegable. Gabriel, en un ataque de furia y miedo, intentó atacar a Julián. Pero cuando lo alcanzó, sus manos atravesaron el cuerpo de Julián como si fuera humo. «No puedes tocar al mago», dijo la voz de Julián desde el otro lado de la habitación. «Yo soy el que mueve las piezas». Mateo, que había estado inmóvil, de repente dejó caer la llave inglesa. Se quedó mirando sus manos, luego sus pies. «No puedo moverme», dijo, con una calma espantosa. «Estoy colgado». Como en su carta, el colgado estaba atrapado, no por cuerdas, sino por su propia inacción, su propia incapacidad para escapar de la pesadilla. Solo quedaban Elara y Leo. Leo, el eterno optimista, el loco que siempre saltaba sin mirar, finalmente se rompió. Comenzó a reír, una risa estridente y vacía que se mezclaba con los gemidos de la casa. Su mente, incapaz de procesar el horror, se había retirado a la locura. Elara se quedó sola, rodeada por la locura de su novio, los cuerpos transformados de sus amigos y la presencia sonriente de Julián. El terror psicológico la envolvió, un manto frío de desesperación. «¿Por qué?», logró preguntar. Julián se acercó a ella, sus pies no hacían ruido en el suelo cubierto de bilis. «Esta casa, estas cartas, son una prisión. Y yo soy su guardián. Durante generaciones, mi familia ha contenido a la entidad que yace en su interior, una conciencia sin forma que se alimenta del miedo y la desesperación. Pero yo,
yo creo que debería ser liberada. El universo es un lugar de caos y horror, ¿por qué deberíamos escondernos de su verdadera naturaleza? Señaló la baraja de tarot. Solo quedaba una carta boca abajo. Tú, Elara, tú eres la sacerdotisa. La que guarda los secretos. La que puede abrir la última puerta. Tu escepticismo era un escudo, pero tu sensibilidad es la llave. Siente la verdad de este lugar. Acepta el caos. Elara miró a su alrededor. Vio a Isabel, ahora un grotesco árbol humano, sus ramas retorciéndose en una agonía silenciosa. Vio a Sofía, acurrucada en un rincón, llorando mientras observaba las estrellas alienígenas. Vio a Mateo, petrificado. Vio a Cassandra, un cascarón vacío. Y vio a Leo, riendo en el abismo de su propia mente. El horror no estaba solo a su alrededor, estaba dentro de ella. La lógica se había deshecho. Lo sobrenatural era real. Su cuerpo se sentía ajeno, una vasija de carne a punto de ser profanada. Y sobre todo, la comprensión cósmica de su propia insignificancia la aplastaba. Julián le tendió la última carta. Con una mano temblorosa, Elara la tomó. No necesitaba darle la vuelta. Sabía lo que era. Era una carta que no existía en una baraja normal. Una carta que representaba a la entidad que Julián quería liberar. Y mientras sus dedos rozaban el hueso frío, sintió que algo dentro de ella se rompía. Una aceptación. Un vacío. Los susurros en su cabeza se convirtieron en un coro atronador. Las paredes de su mente, como las de Cassandra, comenzaron a desmoronarse. No gritó. Simplemente sonrió, una sonrisa vacía que era un eco de la de Julián. Y en el corazón de la mansión Blackwood, bajo un cielo de estrellas equivocadas, la última puerta se abrió. Y lo que salió de ella no era ni hombre ni bestia, sino una forma de horror que el lenguaje humano no podía nombrar, un caos que finalmente había encontrado a su sacerdotisa. El final feliz nunca había sido una opción. Solo el eco de la risa de un loco y el silencio de un universo indiferente.